Bueno, buenas noches. El día de hoy les voy a presentar el programa Iberoamericano de Salud para las Personas con Síndrome de Down. ¿Qué es este programa? El programa Iberoamericano responde a una iniciativa de los países hispanos, ¿no?, para dar respuesta a un sinnúmero de preguntas que se plantean tanto los padres como las personas familiares o cualquier persona que está inmersa en el marco de los profesionales de la salud, ¿no? Y en este programa se responden preguntas tales como qué cosa es el síndrome Down, a qué se debe, cuáles son las características, qué patologías asociadas existen, cuál es el pronóstico que ellos tienen y qué expectativas nosotros debemos de tener en relación a las personas con síndrome de Down. Entonces, los objetivos específicos que tiene el programa iberoamericano son varios. El primero es mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, favorecer su desarrollo tanto físico como intelectual y aprovechar sus destrezas para así incrementar la autonomía personal que ellos puedan lograr, de modo que el logro sea acceder a un trabajo remunerado y tener una vida independiente. Este programa aborda muchos temas, he tratado de resumirlos, pero bueno, son relacionados al diagnóstico, a las características propias del síndrome, a las patologías asociadas, inclusive llega hasta la vida adulta, el envejecimiento. De hecho, lo más importante son los controles de salud y las exploraciones dadas por grupos de edad, el calendario de vacunaciones y en fin. Algunos datos antes de poder empezar a explicar el programa son importantes de mencionar, que por ejemplo en el Perú, según el último censo, bueno, los datos del último todavía no han sido publicados, pero los que tenemos publicados es que somos más de 31 millones de personas. Ahora, estadísticamente nace uno de cada 700 niños tiene síndrome Down, pero considerando la mortalidad que ellos tienen al inicio de la vida, podríamos más o menos calcular que uno de cada 1000 personas tiene síndrome Down. Extrapolando esto a los 31 millones, significaría que existen más de 31.000 personas en el Perú con síndrome Down. Y en Iberoamérica hay más de 600.000 personas. La Sociedad Peruana de Síndrome Down tiene registradas más de 3.500 familias de personas con síndrome Down. Básicamente, ¿qué es lo más importante en las personas con síndrome Down? La estimulación temprana. ¿Para qué? Para que luego de todo lo que vamos a revisar el día de hoy, llegar a la inclusión escolar como medio de una inserción laboral. Todos sabemos que el síndrome Down se llama así porque John Langdon Down lo describió, ¿no? Pero la causa, o sea, la etiología fue descrita mucho después, en 1959, por Jerome Lejeune, quien observó al microscopio que habían 3 copias del cromosoma 21, ¿no? Sabemos todos que tenemos 3 tipos fundamentales: la trisomía libre, la translocación y el mosaico, y que el diagnóstico se puede hacer ya sea al nacimiento por un cariotipo en sangre periférica, o podemos hacerlo también prenatal. ¿Cómo? Usando métodos invasivos como la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriónicas, pero ahora se recomienda usar los test no invasivos, ¿no? Hay varios en el mercado. El no invasivo se refiere a esto, test prenatal no invasivo, que lo que hace es investigar el ADN fetal en la sangre de la mamá, ¿no? También por hallazgos ecográficos que sugieran que el bebé podría tener síndrome Down. El screening materno que se hace a todas las gestantes, que a veces nos da marcadores que pueden indicarnos la existencia de un síndrome Down. En este método que vemos acá, que es el FISH, nos muestra 3 señales fluorescentes que nos marca 3 21, y aquí vemos en un cariotipo en sangre periférica los 3 21. Ahora, muchos padres de familia lo primero que nos van a preguntar es ¿por qué? ¿Por qué a mí me tocó un bebé con síndrome Down? Definitivamente no es fácil poder explicar, y bueno, uno empieza explicándoles que existe el síndrome Down, qué es, ¿no?, los tipos de síndrome Down, las características del fenotipo, en fin, pero creo que esta es la mejor manera de explicarlo,
decirles que normalmente el espermatozoide y el óvulo, cada uno de estos gametos tiene 23 cromosomas y que dan un huevo cigoto de 46, y que normalmente siempre los cromosomas se presentan en pares, pero que una persona con síndrome Down tiene dos opciones: o que el óvulo trajo ya un 21 de más, es decir, que acá vienen 24, por eso suman 47, o que sea el espermatozoide el que haya traído uno de más. Entonces creo que con este esquema sencillo los padres de familia van a poder comprender que es por esa razón que su bebé tiene un cromosoma de más. Entonces ya no 46 sino 47 cromosomas. Y le mostramos una figurita, esto es lo que hacemos en la consulta, ¿no? Le mostramos la figurita de que ya no están todos los cromosomas en pares, sino que acá hay uno que tiene un trío de cromosomas y que representa la mayor parte de los casos de síndrome de Down. De hecho, la importancia de hacer un cariotipo sí o sí, eso es lo que tiene que quedar claro para todos los profesionales de la salud, porque aunque parezca increíble para los que no son médicos acá, existen médicos, inclusive pediatras, que no solicitan el cariotipo, porque la razón es que es obvio el diagnóstico es clínico. El problema es que sí, es obvio el diagnóstico clínico, pero clínicamente nosotros no podemos saber si es una trisomía libre, como lo veíamos acá, o si es una translocación. Y esto sí tiene importancia en el riesgo de recurrencia. En el caso de que esa familia quiera tener otro hijo, esto se podría repetir. Y aquí, por ejemplo, vemos dos 21 unidos, y acá es el otro 21, o sea que este niño tiene tres 21, y este es uno de los casos en los cuales el riesgo de recurrencia va a ser el 100%. O sea, son parejas que si nosotros demostramos que la mamá o el papá son portadores, el 100% de sus hijos van a tener síndrome Down, ¿no? Y de allí la importancia de hacer el cariotipo y de hacer la asesoría genética. El cariotipo mosaico, lo que vamos a ver es células que tienen una conformación normal y células que tienen la trisomía, ¿no? Esto es una imagen que me pareció muy curiosa, de este tigre que salió una publicación que decía tigre con trisomía 21, ¿no? No se podría afirmar síndrome de Down, ¿no? Porque la trisomía 21 y los 23 pares de cromosomas son en la especie humana. De hecho, los tigres, según averigüé, no tienen 46 cromosomas, sino 38. Pero muy interesante ver los rasgos, ¿no?, del fenotipo. Bueno, entonces la incidencia, habíamos dicho, dependiendo de las publicaciones, hablan de 1 en 700, 1 en 750. Y es importante recalcar que la edad de la madre es un factor que hace que las posibilidades de tener un bebé con síndrome Down aumenten con la edad de la mamá. Si bien es cierto que madres de 15 años o de 20 años también pueden tener un bebé con síndrome Down, ¿no? De hecho, este dato también es importante de saber, que si bien es cierto que la posibilidad aumenta con la edad, solo el 13% de los niños con síndrome Down tienen como mamás de más de 35 años. Y eso es debido a que si nosotros fuéramos a hacer una encuesta de edades maternas, por ejemplo en la maternidad de Lima, pues vamos a ver que las mamás tienen entre 15 y 20 años, ¿no? Entonces, si bien en ellas es menos probable, la cantidad de embarazos que tenemos de mujeres jóvenes es tan grande que siguen naciendo niños con síndrome Down, también de mamás jóvenes. Es importante aclarar y que quede claro para todas las personas, sean familiares o profesionales de la salud, que la importancia del cariotipo es vital. Viendo a un niño, no podemos decir qué cariotipo tiene. De hecho, muchas veces existen esos comentarios, inclusive, repito, de pediatras, ¿no?, que dicen, ah, no, pero en este caso, por ejemplo, Juanito es bien bonito, entonces seguramente es mosaico, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Entonces, de repente, en este caso, Juanito pues era una translocación entre el 14 y el 21. Entonces, no hay forma, mirando a la criatura, de que nosotros podamos ver dónde están los 21, si están libres o están traslocados. Entonces, el fenotipo
¿Es característico? Sí, clínicamente vamos a ver ciertos rasgos que nos hacen sospechar que la persona tiene el síndrome Down, ¿no? Pero no podemos identificar si alguien es mosaico o no. Por ejemplo, esta niñita era una niñita mosaico que fue diagnosticada bastante tarde porque el papá era de raza negra y la mamá era japonesa. Entonces vieron una niñita con ojitos rasgados y dijeron, ah, seguramente es a la mamá, ¿no? Pero era mosaico. Entonces muchas veces cuando el pediatra duda del diagnóstico, la única forma de saber si es mosaico o no, por los rasgos de repente que les parezca a veces que sí o a veces que no, no hay forma más que haciendo un cariotipo que nos diga efectivamente es mosaico o no lo es, ¿no? Muchas veces vienen con esa sospecha diagnóstica, pero finalmente resultan ser una trisomía libre. Este es un casito que me gusta mostrar porque es una niñita que nació con una talla, si bien los niños con síndrome de Down nacen con talla menor a los 50 centímetros, pero esa niñita nació con 40, ¿no? Y a lo largo de su desarrollo, yo la seguí el primer año de vida, siempre su talla era por debajo de los percentiles, incluso para síndrome de Down. Y resultó que era un cariotipo que tenía una doble anomalía. Tenía la trisomía 21 y tenía un anillo del X. O sea, es un síndrome Turner-Down en simultáneo, ¿no? Bueno, ahora yendo de lleno al programa iberoamericano de salud para las personas con síndrome Down, hace énfasis pues en las características clínicas que ya mencioné, que no vale la pena repetir ahora, ¿no? Entonces, pero sí que quede bien claro que los rasgos pueden ser muy manifiestos o de repente menos manifiestos y que la única forma de aseverar el diagnóstico, y es más el tipo de síndrome, es haciendo el cariotipo. Las anomalías asociadas son múltiples, vamos a mencionar solamente las que hace énfasis la guía, el programa iberoamericano. Por ejemplo, las cardiológicas, ¿no? Son de diversos tipos. De hecho, la más común es el canal atrioventricular. Nosotros trabajamos en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, que es un centro de especialidad quirúrgica, donde muchos niños con síndrome Down llegan justamente a ser operados de esas patologías cardíacas, ¿no? Es importante saber que no todo es congénito. Pueden las personas adultos o desde adolescentes desarrollar valvulopatías, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Hacer un electrocardiograma y un ecocardiograma al nacimiento, y deberían de tener controles anuales si es que se encuentra alguna cosa, por muy leve que sea, y si no, bianuales. Las manifestaciones gastrointestinales también son múltiples, desde malformaciones anorrectales con ano imperforado, o de repente pues una atresia de esófago, una atresia duodenal, ileal, o el megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una evaluación integral cuando nace el niño, ¿no? Porque muchas veces el diagnóstico va a ser al nacimiento. De repente, más adelante, si es que es un megacolon congénito por problemas de estreñimiento. En cuanto a oído, nariz y garganta, hay que hacer evaluaciones por el otorrino. Se recomienda hacer una exploración auditiva anual, hacer potenciales evocados auditivos, pero aquí hay que hacer énfasis en que la recomendación es hacerla a partir de los 6 meses. No antes, porque antes la vía auditiva va a estar todavía inmadura y va a salir anormal, ¿no? Entonces vamos a tener que repetir nuevamente. Pueden tener una serie de patologías asociadas al otorrinolaringológico, y es muy importante destacar el diagnóstico de hipoacusia, que puede ser tanto conductiva como neurosensorial. Entonces las evaluaciones con el otorrino son de gran importancia, ¿no? Acá vemos a 3 niñas de diferentes edades, las 3 con síndrome Down, pero sería imposible que ustedes me dijeran cuál de ellas son trisomía libre, o si alguna de ellas es mosaico o no, ¿no es cierto? Entonces eso es lo fundamental que tiene que quedar claro. De todas maneras hay que hacer la evaluación. En la cavidad oral, aquí tenemos a Ferilú mostrando la lengua, se habla mucho de la macroglosia. En realidad
es discutible si es macroglosia o el problema es que la cavidad oral es pequeña, ¿no? De hecho, este programa iberoamericano muestra que hay una serie de anomalías en cavidad oral, desde protrusión de lengua, labios fisurados, macroglosia, en fin, respiración bucal, problemas con los dientes como una erupción dental retardada, hay incluso hipodoncia, puede haber cuando son adultos enfermedad periodontal frecuente, y lo que hay que hacer es controles periódicos cada 6 meses por odontología. A nivel de ojos también son múltiples los problemas que ellos pueden presentar de manera asociada, desde una catarata congénita hasta tener problemas como estrabismo, miopía, hipermetropía, glaucoma, ¿no? Entonces la recomendación del programa es que se tiene que hacer una evaluación al nacimiento, luego a los 6 meses y luego una vez al año, porque puede ser que los problemas de refracción se presenten en cualquier momento de la vida. En cuanto a las alteraciones hematológicas, eso también es fundamental, ¿no? Existen 20 veces más posibilidades que la población general de desarrollar leucemias. Entonces, es por eso que a la vez que se les hace las pruebas de rutina cuando son recién nacidos o cuando se les hace el tamizaje para descartar hipotiroidismo, se tiene que hacer un hemograma completo, porque tenemos que descartar no solamente desde el recién nacido una leucemia transitoria neonatal, sino que durante todos los primeros 5 años de la vida la biometría hemática debería de ser semestral. Esa es la recomendación del programa, ¿no? Y después de los 5 años, una vez al año un hemograma. Deficiencias inmunológicas también es algo que se acompaña al síndrome de Down, y de hecho van a tener por sus posibilidades de morir frente a infecciones son 12 veces mayores que la población general. La neumonía, 62 veces más que la población general. Ellos tienen un timo pequeño y se habla de una función defectuosa a nivel de los linfocitos. El plan de trabajo es que, bueno, uno tiene que haber seguido un calendario de vacunación igual que la población pediátrica en general, ¿no? Y dado algún problema infeccioso, un tratamiento sin esperar, sin demora, ¿no? Esto es un problema que nos enfrentamos y encontramos muy frecuentemente en la consulta. Nos llama mucho la atención ver niños a veces de 1 año llegando a la consulta y que no tienen ninguna vacuna. Y lo más terrible, y lo digo porque con cierta vergüenza propia y ajena también por ser pediatra, que lo que me dicen es: el pediatra dijo que estos niños no se vacunan, y eso sigue ocurriendo en nuestro país, felizmente no en Lima, pero sí a nivel nacional. Entonces eso es algo que no debería de seguir ocurriendo, ¿no? Los niños tienen que recibir sus vacunas igual que cualquier otro niño. A nivel musculoesquelético es importante que hay que descartar la luxación atlantoaxial. Se recomienda una radiografía de la columna cervical a los 4 años de edad. La displasia de cadera es algo que también estudiamos. En los primeros 5 meses, si el niño viene hasta antes de los 5 meses, le pedimos una ecografía, y si no, a partir de los 6 meses una radiografía de cadera, ¿no? La valoración ortopédica también es importante porque los niños suelen tener problemas de pie plano. Y de hecho lo que vamos a poder ver en un 10% de los casos es una subluxación atlantoaxial. ¿Por qué es importante detectarla, ¿no? Porque si encontramos esa subluxación, se le debe aconsejar a esa familia que el niño no haga actividad física que haga una sobreextensión o una sobreflexión del cuello, ¿no? De repente pues no le vamos a recomendar que haga gimnasia, ¿no? En la parte endocrinológica son varios los puntos importantes que recalca el programa iberoamericano de síndrome Down. La tiroides, que es creo lo más conocido, si bien existe un programa de tamizaje neonatal a nivel nacional, teóricamente debería de estar todo niño tamizado, pero sabemos que el tamizaje neonatal a nivel del Ministerio de Salud solo tiene una cobertura del 50%.
Entonces, todo niño debe ser tamizado para descartar un hipotiroidismo congénito. ¿Qué otras patologías endocrinológicas hay que tener en mente? La diabetes, la obesidad, el hipogonadismo, que de hecho los varones han demostrado que que tienen problemas de fertilidad. La fertilidad en las mujeres, hay casos en la literatura que reportan mujeres con síndrome de Down que sí han tenido hijos, y el riesgo de recurrencia del síndrome de Down en una chica que tenga hijos va a ser del 50%. ¿Qué se aconseja en el programa iberoamericano? Que la evaluación tiroidea sea evaluada al nacimiento, a los 6 meses y luego anualmente. Y no olvidar evaluar peso y talla, porque hay un gran porcentaje de ellos que puede desarrollar obesidad. Los problemas neurológicos son el talón de Aquiles, digamos, de las personas con síndrome de Down. Desde el nacimiento ellos presentan hipotonía. Felizmente, con estimulación temprana, desde lo más precozmente posible, podemos combatir la hipotonía y lograr que ellos cumplan los hitos del desarrollo motor. Trastornos neurológicos, de hecho, son múltiples. El retardo mental es bien variable. Se habla de 6 desde 45 hasta 75, es muy variable esto. La microcefalia con braquicefalia, que es lo que ellos presentan, va a ocasionar un menor desarrollo encefálico. Trastornos de conducta, trastornos de lenguaje, problemas de hiperactividad, atención dispersa, y puede también relacionarse, asociarse a autismo, y en las personas de más de 30 años hay que vigilar el Alzheimer. Hay que hacer un apoyo psicopedagógico y el control neurológico, que es recomendado de manera anual a partir de los 30. ¿Ellos llegan a la ancianidad? Sí. Bueno, esta es una foto que encontré, pero de hecho he revisado la base de datos de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, que tiene más de 3.500 familias, y la persona con síndrome de Down de más edad que está registrada tiene 71 años, ¿no? Y vive con unos familiares, porque de hecho ya pues sus padres no están, tampoco tiene hermanos, y son unos familiares lejanos que lo han acogido. El seguimiento pediátrico, recalco, debe de ser mensual, como cualquier niño en el primer año, cada 3 meses en el segundo año, semestral en adelante, y hay curvas de crecimiento especiales, y no olvidar la vacunación, que debe ser igual que en cualquier persona. De hecho, para no olvidarnos, en figurita, cariotipo, tiroides, el control cardiológico, que tiene que ser al nacimiento, al primer mes descartar la displasia de cadera, empezar con la estimulación temprana. A los 6 meses evaluar ojos, oídos, a los 12 meses nuevamente corazón, tiroides. Anualmente no olvidarse de repetir tiroides, oftalmología, oídos. A los 4 años hacer la evaluación para el descarte de la luxación del atlas y el axis. Y muchas veces nos preguntan cuál es el tratamiento. De hecho, no existe un tratamiento curativo, pero sí un tratamiento destinado a mejorar el pronóstico de vida que ellos puedan tener, ¿no? Empezando ¿por dónde? Por las terapias. Las terapias deben de empezarse lo más precozmente posible para combatir la hipotonía. La terapia de lenguaje se aconseja a partir del primer año, y de hecho hay una serie de terapias asociadas, como la terapia ocupacional, la terapia de estimulación neurosensorial, y también otras actividades que ellos pueden desarrollar, como por ejemplo la gimnasia o la natación, ¿no? ¿Existen tratamientos alternativos? Sí existen, pero ninguno de ellos ha demostrado ser de beneficio con un estudio científico, ¿no? Entonces, hay reportes aislados, pero que no han usado casos y controles, por ejemplo. Entonces, ninguno científicamente puede ser recomendado, pero de todo esto podemos encontrar en la literatura, ¿no? De hecho, lo que sí está demostrado que va a ser de beneficio para las personas con síndrome de Down son las terapias, es decir, la estimulación temprana. En las actividades que ellos puedan desarrollar, como en el colegio, o las actividades alternas como la natación, les van a ayudar mucho.
En cuanto al pronóstico, este va a depender de la escolaridad. La escolaridad puede ser inclusiva, integrada o especial. Cuando le decimos a un familiar que, bueno, su hijo que haga una educación especial o integrada inclusiva, en verdad, nosotros le podemos hablar de las alternativas, pero definitivamente sí está demostrado que aquellas personas que hacen una educación inclusiva, es decir, que asisten a una escuela regular, tienen mayores posibilidades de insertarse cuando son adultos en un medio laboral. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del Programa Iberoamericano de Síndrome Down? Que lo único decisivo son las terapias, ¿no? Y que tenemos dos cosas que no podemos olvidar: la medicina preventiva y la estimulación psicomotriz. Entonces, la medicina preventiva seguida a través de un programa de salud, como hemos indicado, y el programa de estimulación temprana, que está dirigida a desarrollar al máximo las potencialidades de las personas. Y la finalidad que tiene el Programa Iberoamericano de Salud para las Personas con Síndrome Down es ser una herramienta que esté no solamente al alcance de los padres de familia, sino también para todos los profesionales de la salud, para que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida, el nivel de salud y el bienestar de las personas con síndrome Down, ¿no? Que eso es lo que quiere cualquier política de salud mundial. En el Perú, eso no quiero dejar de mencionar, la Sociedad Peruana de Síndrome Down juega un papel muy importante porque desarrolla muchas actividades educativas para las familias y también desarrolla programas alternativos, ¿no? Como por ejemplo la carrera anual. Lo que se busca es que la vida que ellos tengan sea una vida lo más parecida a la vida de las demás personas, ¿no? Que ellos compartan las actividades en casa, es decir, que puedan ser felices si de repente quieren tener una pareja o si quieren tener una actividad en casa o laboralmente. Hay ejemplos a nivel del mundo de personas con síndrome Down que han alcanzado educación superior, ¿no? Como él, que es Pablo Pineda, que se desempeñan como profesor, ¿no? Las personas siempre nos van a preguntar por los grados. ¿Existen grados? Bueno, y la respuesta es: cuando el niño nace no tiene un grado. El grado sí lo va a tener, pero el grado de retardo que pueda tener, o sea, si el niño va a ser moderado, leve o severo, eso va a depender de qué. Es el resultado de la interacción de su carga genética con el entorno, de todas las oportunidades que se le dio, de toda la estimulación que se le brindó, ¿no? Son angelitos, dicen siempre, ¿no? Pues créanme que no. Lo digo por experiencia personal, no son angelitos, ¿no? Son niños como cualquier otro, que tienen sus ratos de felicidad y sus ratos de tristeza y de todo, y sus travesuras, en fin. Y antes de terminar, solo quiero mostrarles un resumen muy cortito. Este fue el tema que he sustentado como tesis doctoral y quise hacerlo en función a síndrome Down, pero ya no la parte pediátrica, sino es un estudio hecho en 125 adultos, ¿no? Que de manera voluntaria decidieron participar para demostrar aspectos educativos y laborales de las personas con síndrome Down, ¿no? Por ejemplo, miren esto, qué interesante. La gran parte tuvieron educación especial. Solamente un 8% tuvieron educación inclusiva. Y de hecho acá hay un ejemplo de la educación inclusiva. Este es otro ejemplo. ¿Lo ven acá? Este es el Colegio Champañá, un alumno que terminó quinto de secundaria. Y este es el único ejemplo que tenemos en el Perú, Brian Russell, que terminó la universidad, ¿no? Él estudió marketing y está trabajando, es más, está trabajando en Colombia, porque se lo llevó una ONG. Y hay personas que hacen diferentes tipos de trabajo, como él, por ejemplo, que es fotógrafo pero a tiempo parcial, o este jovencito que es Jaime Cruz, que estuvo insertado laboralmente en el Ministerio de Trabajo, era ayudante en el despacho ministerial. Y bueno, solo unos breves datos para demostrar que sí, con un estudio de investigación uno puede decir sí o no es mejor tal educación o tal otra, ¿no? Se encontró, por ejemplo, que en cuanto a la educación inclusiva,
versus la integrada con respecto al especial, el odds ratio dice que es 4.2 veces más probable que esa persona logre conseguir trabajo, ¿no?, si tiene una educación inclusiva. Y también hubieron otros datos más, bueno, no les voy a mostrar todas las tablas, solamente aquellas que quiero puntualizar. El haber tenido un acceso a un seguro privado o a un seguro tipo de salud versus el no tenerlo, o el ser del género masculino, son variables que están relacionadas a la posibilidad de trabajar de manera remunerada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto? El impacto es que si un chico accede a la educación inclusiva y tiene, también hubo otra variable analizada que no he mostrado, que es los años de educación, ¿no? Cuanto más años de educación tuvo el niño, la persona, perdón, el adulto, pues son todos adultos, sus posibilidades de insertarse en el mundo laboral son mayores. Entonces, por ejemplo, acá vemos a Jaime Cruz. Si ustedes un día van al Teatro La Plaza de Larcomar, lo van a ver. O está trabajando ahí en donde se ofrecen cosas en el intermedio, o también es anfitrión, ¿no? Hace diferentes tipos de labor. Y este es otro jovencito de 22 años trabajando en el Hotel Crown Plaza, ¿no? Las labores que las personas puedan desarrollar en la vida diaria son importantes, que se les pueda dar responsabilidades. Esta es una jovencita haciendo prácticas de ayudante en un colegio de educación inicial, y esta es una jovencita que trabaja de ayudante en el municipio de San Isidro. Y bueno, finalmente, como todos saben, soy mamá de Alejandra, y este es el novio, Giancarlo. Y bueno, ella es la menor. Mis hijos mayores son Antonio y Denise. Y Denise acá presente, que ella es médico. Y no puedo terminar sin agradecer a mi mamá, que si no fuera por todo el apoyo que me dio toda la vida, y que bueno, ahora desde el cielo está feliz de tener a su nieta menor, Alejandra, y ahora estaría feliz de ver a Denise ya médico acá. Muchísimas gracias. Y ahora voy a presentar